Muy buenas tardes, todos me pueden escuchar, por favor. Una manita arriba en los comentarios para saber que me escuchan. Ok, creo que la señal está un tanto retrasada. Van a disculpar si es que hay algún desfase entre lo que les hablo y lo que muestro. ¿Está bien? Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Mil disculpas por las clases que les debo. No estaba planificado y teníamos algunos trabajos pendientes acá en el laboratorio. Ya, vamos a tratar de solventar el tiempo perdido, tratando de hacerlo tal vez no la mayor cantidad de ejercicios posible, pero tratar de explicarlo de la mejor forma. Ok, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Por favor, acompáñenme con una calculadora, así como también una hojita y un lápiz para poder anotar algunas cosas. Denme un momento, por favor. Ok, Deiner, ¿puede ver la pantalla? O Dainer, disculpe. Sí, se ve normal. Ok, perfecto. Abajo. Ya, vamos a empezar. Tuve algunos problemas, tengo problemas con el equipo, no sé por qué. La siguiente semana voy a tratar de arreglarlo. No pude preparar las clases como me hubiera gustado. Ok, a ver. Lo primero que les puedo decir que es, ¿cuándo es su examen, Dainer? Este lunes que viene, Ausi. Ok, el lunes que viene, entonces hasta el lunes vamos a tratar de pasar las clases que no pasamos antes. Muy bien. Les puedo recomendar que estudien, por favor, la parte de propiedades de fluidos, viscosidad, capilaridad. También, por favor, repasen superficies superficies sumergidas, tanto sean verticales, inclinadas o curvas. Ya es muy probable que alguno de esos ejercicios pueda entrar. También manómetros, no es un clásico, pero repásenlo, por favor. Lo más probable es que su examen entre algún ejercicio de superficies curvas, sumergidas, como también algún ejercicio de manómetros, y lo demás está casi en teoría, como también en propiedades de fluidos. ¿Ok? Muy bien. La clase del día de hoy va a ser superficies sumergidas, más que todo curvas, y vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma. Ya. A ver. Lo más sencillo. A ver, un momento. Este ejercicio es un ejercicio tipo examen y creo que también está en su práctica, no recuerdo bien. Creo que ya les pasó práctica el ingeniero. Muy bien. En este caso nos pide determinar la fuerza que el líquido ejerce sobre la placa triangular, también determinar el centro de presiones. Lo que nos pide es encontrar cuál es la fuerza que se está ejerciendo sobre la placa triangular. La placa triangular simplemente este pequeño segmento, la que está en diagonal en la parte inferior, ya, esa es la placa triangular. Sobre esa superficie se está ejerciendo cierta cantidad de fuerza hidrostática, ¿ok? Muy bien, y esa fuerza hidrostática también está ubicada en cierta zona específica de dicha placa, ¿ok? Entonces con ese ejercicio vamos a empezar a hacer con esos datos vamos a empezar a hacer el ejercicio. Voy a tratar de hacer un pequeño bosquejo. Acá, ¿dónde estoy? Acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos una placa de este tipo. Algo que a ustedes siempre les va a servir es que la fuerza resultante o la fuerza hidrostática siempre va a ser la presión por el área en contacto con el fluido. ¿Ok? También esta expresión puede ser escrita de esta forma.
hablando solamente en términos de, si fuera, por ejemplo, si fuera en presiones absolutas, la presión llegaría a ser la presión inicial o la presión atmosférica, o una condición inicial, más la presión manométrica, en este caso sería el peso específico por la altura de la columna de agua, todo eso multiplicado por el área. ¿Okay? Por lo general, en este tipo de ejercicios se llega a asumir, o bueno, se llega a despreciar la presión inicial. ¿Por qué? Por lo general las superficies siempre están en contacto con la atmósfera. Ya es por eso que la presión atmosférica no le llegamos a tomar en cuenta por lo general. Hay ocasiones en donde sí es necesario tomar la presión atmosférica. Ok, entonces, para resolver el tipo de ejercicios que les acabo de mostrar, entonces la presión o la fuerza hidrostática o la fuerza resultante, depende mucho del libro que vayan a manejar, es igual a el peso específico del fluido estudiado por la altura al centro de gravedad del elemento estudiado por el área que está en contacto con el fluido del elemento estudiado. Ok, regresando acá. Si regresamos acá, ustedes pueden notar que en este caso el fluido es un aceite. Ok, es un fluido, es el aceite, nos da la densidad. Este es kilogramo masa sobre metro cúbico. Ya, kilogramo masa sobre metro cúbico. Nos está dando una superficie de análisis. La superficie de análisis es la parte inclinada, esta parte que está en diagonal. Ya, y es un triángulo. El área de un triángulo lo vamos a necesitar, como también vamos a necesitar la altura a la cual está el centro de gravedad de dicho elemento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy bien. Al tener ese elemento, tenemos un elemento triangular. A ver, vamos a tratar de graficarlo acá. Es de este tipo. Hay un fluido, en este caso aceite, hasta cierta altura. Hay una placa triangular en la parte inferior. En un momento. Más o menos de este tipo. Dicha placa triangular tiene dimensiones que la necesitamos para poder determinar el área que está en contacto con el fluido. Esta parte, si mal no recuerdo, vale 6 y 12. Esta parte vale 6 metros. Y esta parte vale 12 metros. Ok. Hasta acá tiene una altura de, vamos a verlo, 5 y el otro lado 11. 5 metros. Y esta parte vale 11 metros. Muy bien. Ahora, ¿dónde se está aplicando la fuerza sobre esta superficie? Por si acaso es la superficie de análisis. La superficie de análisis es la parte o la parte de todo el contenedor que es el triángulo. Ya. La fuerza resultante aproximadamente se estaría ejerciendo acá. Ya, ahí se está ejerciendo la fuerza resultante o la fuerza hidrostática, como prefieran ustedes llamarlo. ¿Ok? Al tenerlo ahí, este elemento triangular, que vista en transversal se va a ver de esta forma. Este elemento triangular tiene dos componentes o dos partes que podemos resaltarlo. Uno es su centro, el centro de gravedad del elemento estudiado, y esta parte es conocida como el centro de presiones o el centro donde se está ejerciendo la fuerza resultante. ¿Ok? Son dos puntos que están desplazados o están distanciados de cierta manera.
¿ok? Por lo general hay la confusión de que llegan a pensar que el centro de presiones es igual al centro de gravedad. No, el centro de gravedad del elemento está en algún lugar y el centro de presiones está en otro lugar distinto, no está en el mismo lugar. ¿Ok? Deben diferenciar muy bien estas dos partes porque les va a servir para los ejercicios un poco más complejos que esto. Muy bien, entonces, la fuerza, a ver, tenemos densidad que es 800. Nos dice que la densidad del fluido es 800, o sea, es aceite. 800 kilogramo masa. Kilogramo masa sobre metro cúbico. ¿Ok? Muy bien. Para tener el peso específico, la densidad la multiplicamos por la gravedad y ya tenemos el peso específico. Ahora hay que encontrar la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado. Lo que yo quiero es encontrar esta altura. Quiero encontrar esta altura. Quiero encontrar la altura de aquí hasta aquí. Esa es la altura que me interesa. La altura a su centro de gravedad. Ya. Como también hay que encontrar, ¿qué debemos encontrar acá? El área del elemento estudiado. El área ya lo tenemos. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cómo dibujamos esto? Yo necesito, a ver si esto está así. A ver, vamos a dibujar el elemento estudiado. El elemento estudiado es esto. Ok. Hasta acá había fluido hasta cierta altura. Hasta acá tenía una altura de ¿cuánto? De 5 metros. Ok. Yo debo encontrar la altura a su centro de gravedad de este elemento. El centro de gravedad de un elemento triangular, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Denme un momento, por favor. Sinceramente no lo tengo en la cabeza en este momento. Vamos a hacer lo que ustedes hacen por lo general. A ver. Aquí está. Bien. Nos dice que el centro de gravedad de un elemento triangular en X, en este caso es 1/3 de la base y 1/3 de altura, eso en Y. Aplicando eso en nuestro ejercicio. Ya. Si esto lo llamamos H, si esto lo llamamos H y esto lo llamamos B, yo quiero encontrar debo encontrar la altura a su centro de gravedad de este triángulo. Seguramente está por acá. Ok. Hay que encontrar cuál es la altura de acá hasta acá. Ok. También tenemos de dato este ángulo que es 30 grados. De acá, respecto a la horizontal, aquí hay un ángulo alfa, le podemos poner como guste. Ángulo alfa igual a 30 grados. Muy bien. Hay que encontrar esta altura. Porque medido desde el pelo de agua hasta el centro de gravedad, esa es la que nosotros conocemos como altura a su centro de gravedad. Y es el que necesitamos para aplicar esta ecuación. Ok, el área no va a haber ningún problema. Aquí está el problema.
A ver. Ya entonces, de acá hasta acá va a valer 2/3 de, a ver, 2/3 de H. Esta parte inferior seguramente va a valer 1/3 de H. De acá hasta acá seguramente 1/3. 1/3, en este caso 1/3 de V. Y la otra parte, de acá hasta acá, seguramente va a valer 2/3 de V. 2/3 de V. Muy bien. H es medido desde acá hasta acá. Y ese dato lo tengo. Es 12 metros. Ya. Muy bien. Si aquí está el ángulo alfa, ¿sí? Aquí está el ángulo alfa, y yo tengo el ángulo, tengo la hipotenusa, a ver, ya, entonces esto lo podría llamar, no sé, mejor esto lo llamo L, para no mezclar muchos valores. A este valor le voy a llamar L, entonces estos otros valores van a llamarse L, 2/3 de L, 1/3 de L, ok, muy bien, tengo esto, tengo el ángulo, y esto le voy a llamar H, ya, entonces, el seno del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto. El cateto opuesto, a ver, sí, el cateto opuesto va a ser H, el valor que quiero encontrar, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa a su centro de gravedad va a ser 2/3 de L. 2/3 de L. L es conocido, L vale 12 metros, ¿ok? Entonces, H va a ser igual a 2/3 de L por el seno del ángulo alfa. Muy bien, ya tengo H. ¿Ok? Si ya tengo H, entonces la altura de su centro de gravedad ya es conocido, va a ser 5 más H. Entonces, podemos aplicar la fórmula, va a ser la fuerza resultante o la fuerza hidrostática va a ser igual a peso específico del fluido, densidad por gravedad. Densidad por gravedad por la altura de su centro de gravedad del elemento estudiado. El elemento estudiado es esta parte triangular. Entonces va a ser 5 metros más ese pequeño pedazo que vale H. H es 2/3 de L por el seno del ángulo alfa. El ángulo alfa vale 30 grados. Ya, eso es la altura de su centro de gravedad. Por el área de esta parte triangular. Eso va a ser 1/2 de la base por la altura. La altura yo le llamé L. Ahí está. Muy bien. Si alguien me ayuda con su calculadora, por favor. Fuerza resultante o fuerza hidrostática es densidad 800 por gravedad 9.81 por 5 más 2/3 de L, y L vale 12 por el seno de 30 grados, ya, todo eso multiplicado por el área, que es 1/2 de base, B vale 6, por
por L, y L vale 12. ¿Cuánto sale eso, muchachos? Por favor, alguien que me eche una mano con su calculadora. ¿Alguien que me eche una mano con su calculadora? Carlos Solares, ¿me ayudas con tu calculadora, por favor? Carla Solares, ¿me ayudas con tu calculadora, por favor? Está ocupada nuestra estimada Carla. Oh, sí. Dígame. Me da 2.542.752. 2.500.000. 42.000. 2.542.000. 752. 752. Newtons. Por lo general, como son valores tan grandes, se lo llega a expresar en kilonewtons o meganewtons. Ya. En este caso, a ver, capaz en kilonewtons sería más conveniente. Serían 42, 23, 275, 75, 2 kilonewtons. ¿Ok? O también sería válido expresarlo en meganewtons. Ya dependería netamente de ustedes. Simplemente es una cuestión de notación científica. ¿Ok? Muy bien. El ejercicio también nos pide encontrar el punto de aplicación del centro de presiones. O sea, dónde se está aplicando dicha fuerza. Ya encontramos la magnitud de la fuerza. Sabemos cuánta fuerza está ejercida sobre esta superficie. Ahora lo que nos pide es encontrar la ubicación donde se está aplicando dicha fuerza. Ya. Esa ubicación ya anteriormente la habíamos calculado. Bueno, para el centro eso era el centro de gravedad. Ahora debemos al centro de presiones. El centro de gravedad y el centro de presiones están desplazados a cierta distancia. No van a ser en el mismo punto. Ya. Hay una expresión que por lo general siempre nos sirve, que es la altura o Y a su centro de presiones es igual a la inercia. En este caso va a girar sobre X, a la inercia sobre X, dividido entre la altura a su centro de gravedad por el área del elemento estudiado más la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado. La altura al centro de gravedad del elemento estudiado ya la tenemos. La inercia, de cierta forma, también la podemos encontrar. Ya, a ver, ¿dónde puedo escribir? Acá, permítanme, por favor. La inercia para un elemento triangular. Para un elemento triangular, si mal no me equivoco, la inercia es igual a... déjenme recordar, por favor. A ver, ¿a qué si le igual la inercia es 1 sobre 36, si mal no me equivoco? Sí o sí. 1 sobre 36 de la base por la altura elevado al cubo, si mal no recuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos la inercia del elemento estudiado. El elemento estudiado es un triángulo. Ya. La altura a su centro de gravedad ya la habíamos calculado. Aquí tenemos esta expresión. El área del elemento estudiado también la tenemos y la altura a su centro de gravedad. ¿Ok? Reemplazamos cada uno de esos valores. La altura a su centro de presión es igual a la inercia del elemento estudiado. Va a ser B, va a ser 6 por la altura. La altura es 12. Vamos a ver dónde sale. Voy a pasar algo un tanto raro por acá. Dividido entre 36. Todo eso dividido entre la altura a su centro de gravedad. La altura a su centro de gravedad es toda esta expresión.
¿Alguien me ayuda con el cálculo de este valor, por favor? ¿Cuánto le sale? 288. ¿Todo esto? O sea, lo que quiero es 5 más 2 Perdón, tercios. la inercia. ¿A la inercia cuánto te sale? 288. La parte superior, ¿verdad? Sí. Ya. Me haces este cálculo, por favor. 5 más 2 tercios de 12 por el seno de 30. ¿Cuánto te sale? ¿9? ¿Cabalitos? Sí. Ya, 9 metros. Ok. La altura, su centro de gravedad, que es 9, por el área del elemento, es un triángulo, un medio de la base 6, por la altura 12, esto más la altura de su centro de gravedad, que es 9. ¿Cuánto le sale ese valor, por favor? Sí. Una consulta ahí. Dígame. Entonces, ahí estamos tomando, pero la HC, no la YC. Como para transformarlo, creo que tendríamos que dividirlo por entre seno de 30. ¿Dónde, mi estimado? En el 9, Sí. ese es el HC. Ya. Yo lo que quiero es esta partecita. De acá hasta acá. Eso vale H, ¿verdad? Y H va a valer, en este caso, va a ser, a ver, para ponerlo en perspectiva, a ver, con otro color, capaz esto funcione. Para ponerlo en perspectiva va a ser esta. De acá hasta acá. Hasta acá vale 5 metros. Hasta ahí. Yo quiero saber cuál es esta alturita. De aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces va a ser, el seno de alfa va a ser cateto opuesto a esto, yo le llamé H, por la hipotenusa. Y la hipotenusa de acá me dice que hasta acá, disculpen, hasta acá y hasta acá, a su centro de gravedad del, disculpen, hasta acá, al centro de gravedad del elemento estudiado, al centro de gravedad del elemento estudiado me dice que tiene que ser 2 tercios de esta longitud, en este caso L. Ya. Y precisamente es esta expresión. H vale esto. 2 tercios de L por el seno del ángulo. H. Esta H. Ya. Bueno, esta H tendría que estar... Discúlpeme. Aquí hay algo que seguramente le está confundiendo. En gráfica no está del todo correcto. Esta H le decía. A su centro de gravedad. H valdría esto. De aquí hasta aquí. H. Ya. Y la altura a su centro de presiones va a ser esta. De aquí hasta aquí. Eso va a ser altura a su centro de presión. Ya. No sé si con eso se pudo aclarar esa duda. Bueno, mi duda era más que nada que, bueno, Y es diferente de H, ¿no? Y es como la distancia inclinada, ¿no? No. Y va a ser medida desde la superficie hasta acá, verticalmente. Claro. Si usted quiere medirlo en forma, ¿cómo decirle? En forma inclinada, el valor va a ser distinto. En ahí ya hablaríamos, no sé, tendríamos que poner otro valor. Por ejemplo, podríamos decirle que lo llamaríamos, no sé, LCP. La Sí, longitud pero, inclinada. como en esta ecuación, pero esa ecuación es válida cuando X, Y están inclinados, por eso como tenía esa duda. Ya. ¿Sabe lo que podemos hacer? Es comprobarlo. Lo mejor, vamos a comprobar los valores y efectivamente vamos a ver cuál es el que nos sirve. Ya, por eso le decía que va a pasar algo rarito. ¿Cuánto le sale este valor?
9,89. 9.89 metros medidos desde el pelo de agua hasta abajo. Ya. Ahora, ¿qué tal si hacemos lo que su compañero nos dijo? Ya. ¿Qué tal si hacemos la parte inclinada? Esta parte, LCP le podríamos llamar. Ya. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esta parte inclinada. A ver, vamos a ver. La base sigue siendo 12. No, la base sigue siendo 6. Por la altura, que es 12. Elevado al cubo. Dividido entre 36, se pasó abajo. Por ese 9 que era el tema en cuestión. El 9. Ya, a ver. 9 va a ser de acá hasta acá. De acá hasta acá va a ser 2/3 de L. Lo que su compañero nos decía, que para poder sacar este valor, deberíamos dividirlo entre el seno de ese ángulo. ¿Para qué? Para que no nos quede nada más que este valor. ¿Verdad? Era lo que usted quería hacer, ¿verdad? Sí o sí. Muy bien, vamos a hacer eso. Muy bien, entonces va a ser 2/3. Uy, no me alcanza. 2/3 de L. El seno ya no existe. Eso va a ser la longitud a su centro de gravedad. Ya, a ver. 36, 2/3. 2/3, la longitud a su centro de gravedad. Ya. Por el área. Eso no cambió. 1/2. ¿De quién? De la base. 6 por 12. Más 2/3 de L, siendo L esta parte inclinada que sería 12. ¿Cuánto le salen ahí? A ver, me ayudo con el cálculo. ¿Cuánto le sale? ¿Alguien ya lo calculó? ¿Cuánto te sale? ¿Le salió este valor? Sí. Muy bien. Lo que está pasando es que son dos formas de ver. Uno está medido de forma vertical y esta está medida de forma inclinada. Ambas respuestas son completamente válidas. ¿Ok? Ambas son completamente válidas. Por lo general, se mide, esas alturas se mide de forma vertical como horizontal, en el eje X y en el eje Y. La parte inclinada, por lo general, no se le llega a calcular de esa forma. Lo que pasa es ahora sí que el INGE nos da sistema de coordenadas inclinadas. O sea, respecto a eso es que tenemos que encontrar su centro de presión y su centro de gravedad. A ver, creo que había un ejercicio de esas, ¿no? En su práctica. No me he fijado bien todavía, pero sí se suele dar así inclinadas. Acá hay uno de esos. El 9 creo que hay. Oh, sí. ¿Perdón? El ejercicio 9 creo que era. Acá creo que es la 6. Sí, creo que es la 6. También la 7. También la 8. Esto es un ejercicio distinto, por si acaso. Son distintos, pero se aplica la misma forma. Ya. El resultado, ninguno. Vamos a verlo. Ya. A ver. Se les voy a hacer la comprobación
con uno de estos ejercicios. A ver, ¿cuál quieren que se le haga la comprobación? Solamente uno. ¿La 9, la 8 o la 7? 7, 8, 9. Una de las tres decidan, se le voy a hacer la comprobación y se los paso al grupo. La 7, Auxi. La 7. La 9. La 9. La 9 es cierto. La 9, pero la 9 es fácil, mamá. Con La 9 es fácil. 7. La 7 ¿Cuál es sí. cuál es? La 7. La 7 se puede hacer. La 6. La 7 está un tanto sencilla. La 9, espera. Del agua de mar. La fuerza T de apoyo en... Hay que hacer momentos en acá. La 9 está un poco feita. La 9 les paso, ¿está bien? Ahí lo vamos a comprobar. Bien, continuemos. Ok. Metro. Ya. Pues ambas son completamente válidas. Ya. Hagamos otro ejercicio. A ver. Este ejercicio. Esta es una superficie curva. Ya. Lo que nos piden acá, de la misma forma, es calcular. Sí. Dígame. Una consulta. En el anterior ejercicio también tendríamos que calcular XP, ¿no? Porque no es simétrico. Exacto. No es simétrico el elemento, así que también tendríamos que encontrar la distancia de acá a acá. ¿Dónde está? Bueno, dependería de dónde a dónde quiera medirlo. De acá hasta acá. También de acá hasta acá. Bien. Si se dan cuenta, hay que calcular en el eje vertical como en el eje horizontal. Ya. En el eje horizontal, ya. Ok. Podríamos hacer momentos. Poner un punto acá y hacer momentos en el eje vertical. Hay otra forma y es precisamente a donde quiero entrar con esto. Ya. En el siguiente ejercicio quiero explicarles cómo podrían encontrar en el eje vertical y en el eje horizontal de una forma un tanto más sencilla. ¿Está bien? Con el siguiente ejercicio se va a aclarar esta distancia. Cómo calcular en el eje horizontal como en el eje vertical, de acá hasta acá. ¿Está bien? Hagamos el otro ejercicio y esa partecita se va a estar más clara en el otro ejercicio. Ya. El otro ejercicio nos dice que... El otro ejercicio nos dice que para la compuerta radial, es una compuerta, un cuarto de cilindro, determinar los componentes de las fuerzas horizontal y vertical ejercidas sobre la superficie AB, de A hasta B. ¿Ok? El inciso B nos pide determinar el punto de aplicación de los componentes de las fuerzas vertical y horizontal ejercidas sobre la superficie AB. Lo que nos está diciendo es calcular dónde se está aplicando dicha fuerza, hay una fuerza, y también encontrar cuál es la ubicación, tanto en X como en Y, donde se están aplicando dichas fuerzas. ¿Ok? Hagamos este ejercicio para poder explicar lo que su compañero nos dijo, que teníamos que encontrar la componente o la ubicación en el eje X. ¿Ok? A ver. ¿Dónde está esto? Ya. Hagamos ese ejercicio. Entonces, es una superficie más o menos compuesta, es una compuerta parabólica, bueno, una compuerta vertical. Y ¿dónde es? Ya. Sí, aquí es más o menos de este tipo. Ok, ya, de este tipo.
Ya, de ese tipo. Esta parte es una parte circular. Es como si fuera un cuarto de cilindro. Tiene un diámetro, si mal no me equivoco, de 2 metros. Hay fluido hasta cierta altura. Y 3 metros hasta el inicio de la compuerta radial. Dice que de acá hasta acá hay 3 metros. El fluido, el cual estamos estudiando, no nos dice nada, entonces directamente asumimos que es agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hacemos lo mismo que en el anterior ejercicio. Ya. En algún punto se está ejerciendo una fuerza resultante o una fuerza hidrostática. ¿Ok? Muy bien. Entonces debemos descomponer en ambas distancias esto. Voy a tener una fuerza vertical. También voy a tener una fuerza horizontal. Una fuerza horizontal aplicada en la superficie que desde acá, este punto se le llamó A, hasta el punto llamado B. Ya. Hay que encontrar el punto de aplicación de la fuerza vertical. Esta. Bueno, en este caso va a ser donde se está aplicando la fuerza horizontal. YCP, o la altura de su centro de presiones. Como también hay que encontrar, podrías medirse de acá hasta acá, donde se está aplicando XCP, o el punto de aplicación de la fuerza vertical en este caso. Ya, tendríamos que encontrar ambas coordenadas para poder determinar en dónde se está aplicando o dónde se están aplicando dichas fuerzas. Lo primero que se tiene que hacer, traten de ir siempre a lo más sencillo. Lo más sencillo va a ser, en este caso, la fuerza vertical. Hay muchas formas. El anterior que encontramos es una, también hay otra. Ya. A ver. Si llegan a imaginarse cómo está actuando esta compuerta, es como si fuera un elemento, un contenedor. Aquí tienen un video que hace rato lo estaba viendo. Es esto precisamente. Ya, es esto. Es un elemento, lo vemos de frente y pues solamente es una vista transversal y no se ve la profundidad a la cual está. O bueno, no se ve el ancho. Ya, si se viera en 3 dimensiones. Como es un cuerpo, tiene esas dimensiones. Ok, entonces se dan cuenta, por encima de una superficie, por encima de esa superficie, hay cierta cantidad de fluido. Hay una masa de fluido. Es como si un cuerpo estuviera apoyándose en otro cuerpo. Está transmitiendo su peso a la superficie. Lo mismo está pasando acá. Ya, aquí hay algo un tanto raro. ¿Por qué? El fluido está a este lado. El fluido está a este lado de la superficie. ¿Ok? Y si se dan cuenta, yo dibujé mis fuerzas al otro lado, donde no hay fluido. Ya. Las explicaciones, seguramente ya han podido leer algo sobre fluidos ficticios. Se las aplica más que todo cuando tenemos elementos compuestos. En este caso tengo una pared vertical y una pared circular. Tengo 2 elementos y es algo complejo poder analizarlo como un solo elemento. ¿Ok? En realidad la fuerza la fuerza resultante estaría siendo aplicada acá. Ahí estaría la fuerza. Pero como esto está estático, las fuerzas se equilibran. Si aquí tenía una fuerza resultante, entonces del otro lado debo tener una fuerza normal que equilibre. ¿Para qué? Para que el sistema esté en equilibrio, para que esta fuerza resultante no levante la compuerta y tenga movimiento. Para equilibrarlo se hace esto. ¿Ok? Ahí es donde se aplican los fluidos ficticios, para poder calcular elementos compuestos. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, regresando otra vez acá. Acá tengo una masa de agua. Es una masa de agua. Al tener la masa de agua por encima de una superficie, esta masa de agua está transmitiendo todo su peso sobre esta superficie. Ya, entonces el peso de esta masa de agua es considerada como la fuerza vertical. Ya, esa es tomada como la fuerza vertical. Entonces, la fuerza vertical en nuestro caso va a ser el peso de la masa de agua que está por encima de la superficie. ¿Ok? ¿Y a qué es igual el peso? No es nada más que el peso específico del cuerpo, en este caso del fluido, por el volumen del fluido. Ya. Entonces, a este caso, en este tipo de problemas van a tener que separarlos de esta forma. Hasta acá, es por eso que se le llama fluidos ficticios. Es como si estuvieran alargando, como si estuvieran inventándose que hay fluido hasta por acá. Ya, hay fluido hasta por ahí. Sabemos que el fluido está al otro lado de la compuerta. A este otro lado lo toman como un fluido ficticio, como si existiera, pero en realidad no existe. Ya. Van a dibujar de esta forma. Disculpen, no es dibujo tan bonito. Se formó un rectángulo. Área 1, podríamos llamarlo. Como también tenemos un área 2. Yeah. La parte superior es como un rectángulo y la parte inferior es como un cuarto de cilindro. Tengo el área 1 y el área 2. Ahora debo multiplicar esas áreas por su profundidad. Ustedes bien saben que esto en tercera dimensión o dibujada con el cuerpo, pues se va a formar precisamente esto. Ya, en este tipo de ejercicio, por ejemplo, eso es una compuerta parabólica. Lo que se hace es calcular el área que está por encima o por debajo de la superficie por el ancho. El ancho sería de hasta acá hasta acá. Lo mismo hacemos acá. Ok. El ancho. Por lo general lo llaman como ancho de cortina o cortina. Ya. En este caso, en nuestro ejercicio, no nos está dando el ancho de cortina. Por tanto, lo vamos a tomar como un valor unitario. En un momento. Entonces, el ancho de cortina va a valer 1 metro. Ya. Cuando no les da el valor del ancho, de este ancho, W llegaría a ser esta parte, el ancho de la cortina. Pues si no les da ese valor, pues ustedes directamente lo toman como un valor unitario, 1. Ya, por lo general se hace eso. Ok, entonces acá tengo área 1, área 2. ¿Qué le puedo llamar? Área 2. Muy bien, entonces, para resolver nuestro problema, esto va a ser igual a ¿quién? El peso específico por el volumen. El volumen va a ser el área, toda esta área, por el ancho. Entonces va a ser el área 1 más el área 2. Área 1 más área 2 por W, que es el ancho. Ya, área 1 y área 2 va a tener el mismo ancho. Por tanto, lo voy a factorizar directamente. Entonces, la fuerza vertical ejercida sobre la compuerta radial va a ser igual al peso específico por el área 1. El área 1 ¿qué vale? El área 1 vale 3 por, este radio vale 2, entonces va a ser 3 por 2. 3 por 2 más el área 2. El área 2 es un cuarto de cilindro, por tanto va a ser pi radio cuadrado. Radio es 2. Pi por radio cuadrado dividido entre ¿quién? Entre 4, porque es el cuarto de un cilindro. Ok, ese es el área por el ancho de cortina, y el ancho de cortina vale 1. Ya, reemplazando valores. ¿Alguien me ayuda con su calculadora, por favor? Peso específico del agua directamente en kilonewtons va a ser 9.81. ¿Cuánto sale ese resultado, por favor?
¿Cuánto es el resultado, por favor? Le sale 89.68. Sí o sí sale eso. Sí, o sí. Este valor está en kilonewtons. Muy bien. Ahora, hay que encontrar dónde se está aplicando dicha fuerza. Ya. En este caso, lo que su compañero nos dijo, hay que encontrar. Sí, una consulta. Dígame. ¿El peso específico no sería 9.810? Exacto. Si usted pone acá 9.810, en acá le va a salir, no sé, seguramente 896.000, no, debe ser un valor más. De este tipo le va a salir. 1, 2, 3. 89.000. Posiblemente le salga acá un 0. No vi que estamos trabajando en kilonewtons, me confundí, va a disculpar. Ok, perfecto. No hay problema. Ya, solamente es notación científica. Acá esto estaba en kilonewtons sobre metro cúbico. Ya, pero si usted quisiera calcular en newton, simplemente va a ser 9.810. Que técnicamente va a seguir siendo el mismo valor, simplemente que la notación científica va a variar un poco. ¿Ok? Nada más eso. A ver, sigamos. Ok, ya, lo que su compañero nos decía, hay que encontrar el punto de aplicación de dicha fuerza. Hay que encontrar XCP, tenemos en el eje horizontal como en el eje vertical, tenemos dos valores que calcular. Ya, ¿cómo se calcula eso? Por lo general siempre se hace momentos. Ya, por ejemplo, en este caso lo voy a dibujar, voy a hacer otra gráfica por esta parte para que se pueda notar. Tengo un elemento vertical, aquí tengo un elemento radial. Disculpen si no me sale súper bien. Dibujar en esta cosa es sumamente difícil, muchachos, van a tener paciencia. ¿Okay? Tengo un elemento vertical y un elemento radial. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice? Hasta acá estaba el agua. Yo extendí esa parte como un fluido ficticio. Está por acá. Y de esa forma, de forma ficticia, yo alargué. Es como si tuviera fluido acá. Ya, es como si yo lo hubiera alargado, el fluido, como si lo hubiera hecho pasar al otro lado de la superficie. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, ustedes acá en el elemento 1, en el área 1, en su centro de gravedad de este elemento 1, se está ejerciendo una fuerza 1. ¿Ok? Sobre esta parte, la parte 2, también se está ejerciendo una fuerza en su centro de gravedad, una fuerza 2. La fuerza 1, medida desde acá hasta acá, tiene una distancia. X1 le puedo llamar. Ya. Y la fuerza 2. La fuerza 2, medida desde acá hasta acá, va a tener otra distancia. ¿Ok? Tiene una otra distancia que es que X2 le podríamos llamar. ¿Está bien? Al unir F1 más F2, pues tengo una fuerza resultante, que ya la tengo calculada. Ya. Y está aplicada en alguna parte. Una vez, seguramente entre estos dos. Tendrían que hacer el teorema de Steiner. ¿Para qué? Para poder encontrar el centro de gravedad de elementos compuestos. Muy bien. Ahí se está aplicando FB, el valor que ya calculamos. Y ese FB está aplicado desde acá a una distancia dada. Ahí le podríamos llamar XCP. Ya. X1 es conocido, F1 también puede ser conocido. X2 es conocido y F2 es conocido. FB conocido. La única incógnita va a ser XCP.
Ok, y hacemos eso. Hacemos sumatoria de momentos en un punto. Sumatoria de momentos en un punto. ¿En dónde podemos analizar? A ver. Aquí. Si hago punto acá. Positivo, positivo, negativo. Ya. Vamos a hacer el punto acá. Mejor. Medidos está acá. Del punto A le llamaremos. Ya. Del punto A voy a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Sumatoria de momentos en el punto A. En el punto B. Mejor en el punto B. Se va a notar mejor. En acá. Aquí le voy a llamar punto B. Porque A ya estaba en acá. Para que no nos confundamos. Voy a hacer sumatoria de momentos en ese punto. Sumatoria de momentos en el punto B. Digo que de forma horaria va a ser positiva. Es igual a 0. Todo está estático. Ya. Entonces, va a ser la fuerza F1 por el brazo X1 más F2 aquí va a haber un problema, ¿no? A ver, como estoy midiendo hasta el punto B, voy a poner todo respecto al punto B. Ya, como estoy midiendo de B, entonces de aquí hasta aquí me conviene. Esa parte va a ser llamada X1, X2, de acá hasta acá, X2, FB, donde se estaba aplicando esta fuerza vertical, la vamos a llamar de acá hasta acá, todo respecto a B, XCP. Ahora sí, ya va a ser concurrente con todo lo que voy a hacer. Ya. F1, sumatoria de momentos en B. F1 hacia abajo, X1 es su brazo. Ya, el otro. F2. F2 ¿por quién? Por su brazo, X2. Menos. Esto eran antihorarios, ¿no? Disculpen. Esto es antihorario según mi sistema de referencia. Antihorario según mi sistema de referencia. El otro, horario, más FB, que es mi fuerza vertical, por el brazo, XCP. Todo igual a 0. Muy bien. Entonces, F1, otra vez, la fuerza 1 va a ser simplemente un momento, por favor. F1 no es nada más que el peso de masa de agua, que se forma un rectángulo, va a ser el peso específico del fluido, ¿por quién? Por el volumen 1. Ya. F2 de la misma forma. F2 va a ser el peso específico del fluido por el volumen 2. Muy bien, y ambos valores la tenemos. X1 va a ser la mitad de todo esto. Si todo esto valía 2, entonces esto vale 1. Ya es dato. Ahora, en aquí sí va a haber un problema. ¿Cuánto vale X2? El centro de gravedad de 1/4 de circunferencia. Ya, esas cositas es mejor si se hacen como les digo, un formulario con centro de gravedades de elementos distintos para no buscarlo igual que lo estoy haciendo en este momento. ¿Está bien? Por ejemplo, acá. A ver, dice que está a ver, ¿cómo va a ser el nuestro? 4/3 de R por pi. Ya, medidos de dónde a dónde.
4/3 medidos desde el eje para arriba. Ya. Entonces, de acá hasta acá, nos dice que va a ser 4/3. 4/3 de R sobre pi. R la tenemos, vale 2, entonces ya tenemos el dato del brazo de X2. Entonces todo es dato. Ya, va a ser negativo de quién. Negativo, bueno, va a ser positivo si lo paso al otro lado de la igualdad. Va a ser XCP. XCP es igual a quién? A F1. F1 es el peso específico por el volumen. Peso específico por el volumen 1. Por X1 es dato. Más peso específico por el volumen 2. Por X2 también es dato. Todo dividido entre la fuerza vertical, que también es dato. A ver, podríamos factorizar algunas cosas. Por ejemplo, peso específico por el volumen 1. El volumen 1 no es nada más que, a ver, el volumen 1 no es nada más que 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2 por 1. A ver, factoricé esto por X1. X1, ¿cuánto vale? 1 también. Ya. Voy a hacer entre corchetes. En este caso, más el volumen 2. El volumen 2 no es nada más que pi radio cuadrado. Radio cuadrado no es nada más que 4. Porque no me va a alcanzar el espacio. ¿Dónde lo hago? Puede ser acá abajo, por favor. No me va a alcanzar el espacio. Creo estaba caminando. Creo que está en esta oficina ya. Ya. Sigamos, por favor. X2. No me va a alcanzar el espacio. Peso específico. Factorizamos. Esto es 3 por 2 por 1 por 1. Ya. Más pi por r cuadrado, que es 2 elevado al cuadrado, sobre 4, porque es solamente la cuarta parte, por 1, que es la profundidad, por el brazo X2, y X2 no es nada más que, ¿cuánto valía X2? 4/3. 4/3 de R, R es 2, dividido entre pi. ¿Ok? Dividido entre pi. Todo eso dividido entre la fuerza vertical, y la fuerza vertical nos salió, ¿cuánto? 89.68 kilonewtons. Muy bien. Entonces el peso específico también tendría que estar en kilonewtons. Entonces, gamma del agua va a ser igual a 9.1 kilonewtons. Bueno, 9.81 kilonewtons. ¿Cuánto le sale ese valor, por favor? No, sí, a mí me da 0.94. 0.94. ¿Alguien más le dio un valor distinto?
Lo mismo. Muy bien. Si se han dado, ¿cuánto le sale esto? A ver, Perdón, ¿cuánto le sale? 0.95, perdón. Ya, 0.95, ya. Entre 4 y 5 ya no hay mucha. Son 1 centímetro de diferencia, ya no es muy preponderante para los resultados, pero igual. ¿Cuánto le sale 4/3 de R por pi? O sobre pi. ¿Le sale 0.84? ¿O 85? A ver, si se han dado cuenta, la fuerza vertical va a estar en medio de F1 y F2. Y es lógico, tendría que estar. Si por alguna razón la fuerza, bueno, XCP, llegara a estar un poco más desplazado acá, algo está mal. Si hubiera estado un poco más desplazado hacia acá, también está mal. Necesariamente y lógicamente, el valor de XCP tendría que estar entre F1 y F2. ¿Verdad? Y es lo que precisamente nos dice esto. Está 0.95, está entre 0.85 y 1 metro. Y efectivamente, está bien. Ahora, pregunta, ¿de dónde a dónde se midió? Aquí van a tener un problema en su examen. Algunos lo van a medir de acá, como yo inicialmente lo había hecho. Lo van a medir de acá para allá. Y hay otras personas, como yo lo hice, pero ya los últimos, lo van a medir de acá para allá. ¿Verdad? Y ahora, ¿cuál de las dos formas es correcta? Ahí ya tenemos que ponernos de acuerdo de alguna otra forma para tener todos un resultado único. Que por lo general esto ya es libre de cada persona, pero siempre se les referencia de alguna forma. Pueden escribir acá en el texto, bueno, acá en su examen, decir medidos del punto B hacia la izquierda, o medidos de B a A, o medidos de A hasta B. Ya, pueden ponerlo de 1000 formas siempre y cuando especifiquen de dónde a dónde midieron, si fue de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso necesariamente lo tienen que hacer. Necesariamente. Ya. En este caso, yo con una flechita digo que yo medí de derecha a izquierda. Ya. Y con eso yo hago referencia a que yo medí de aquí para allá. ¿Ya? Porque si yo solamente pongo 0.95, no sé si midió de aquí hasta allá, o de izquierda a derecha, o fue de derecha a izquierda. Y eso, de cierta forma, está mal. ¿Ya? Siempre deben poner una referencia para saber de dónde a dónde midieron. ¿Ya? ¿Alguna pregunta está por acá? ¿Alguna pregunta está por acá? Ok, entonces continuamos.
existir acá. ¿Por qué? Porque sabemos que mi fuerza horizontal está aplicada por acá, en algún punto. Ahí está mi fuerza horizontal. Ya, debería analizarlo de acá a acá. Ok, pero se me va a complicar más porque la figura geométrica que se me forma son más complejas. Me conviene ir al otro lado. ¿Cuál es la justificación de que esto está en equilibrio? Necesito una fuerza horizontal acá y la compuerta en sí tiene que ejercer una fuerza horizontal de la misma magnitud y sentido y en el mismo punto al otro lado, en sentido contrario. Ya, y de esa forma yo simplifico bastante el problema que podría estar bien compleja a un inicio. ¿Está bien? Entonces, peso específico no hay problema, el agua. Ahora, el problema va a ser la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado. Y otro problema, el área. Tengo dos problemas. Tengo la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado, como también el área. ¿Cómo le hago eso? Una forma de poder resolver este tipo de problemas es simplificarlo. ¿Ya? Si vieron solamente esto en un corte transversal, lo que van a ver es un cuarto de circunferencia, efectivamente. Pero, a ver, no sé si aquí se logra notar. Un momento. Quiero mostrarles algo. No se nota. No se nota. Bueno, ni modo. Ya. Si se dan cuenta, si lo vemos en vista transversal, solamente ustedes van a ver esta línea, que es la división entre el fluido y la superficie, como también van a ver la altura de la altura de la columna de agua sobre la superficie. Solamente van a ver eso. Y es efectivamente lo que están viendo acá. Tengo la altura de agua y la superficie. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo de forma transversal. En este caso, como está en perspectiva, se nota un poco mejor. Ahora, ¿qué tal si yo por alguna razón me pongo justo acá adelante? Justo en medio, acá, justo acá delante de la superficie, y lo veo de frente. Si lo ven ustedes de frente a esa superficie, lo que van a ver simplemente va a ser esto. Van a ver eso. Si lo ven de frente a esta superficie, si lo ven de frente, se ponen acá, y lo ven de frente, lo que van a ver es esto. Va a ser como un rectángulo. Si lo viéramos en transversal, se va a notar la curva. Pero si lo vemos de frente, entonces solamente se va a ver un rectángulo. Ok, entonces, para simplificar este tipo de problemas, por lo general se le dice a esto área proyectada. Ya, área proyectada. O sea, el área proyectada por este elemento que es una curva. Ya. Y entonces esto va a ser la altura a su centro de gravedad ¿de quién? Del elemento proyectado. Se lo proyectó. Ya. El agua está hasta cierta altura, está por acá, y su centro de gravedad del elemento proyectado va a ser este. Ya. Esto va a ser la altura a su centro de gravedad del elemento proyectado. ¿Ok? Entonces, se simplificó aún más el problema. Lo que se hace es la altura a su centro de el peso específico del fluido, en este caso 9.81. 9.81, estoy trabajando en kilonewtons, por la altura a su centro de gravedad del elemento proyectado. Viéndolo de frente, esto se va a convertir como un rectángulo, si lo veo de acá de frente. Ya, entonces va a pasar eso. La altura a su centro de gravedad del elemento proyectado. La altura a su centro de gravedad del elemento proyectado va a ser esta. De acá hasta acá me dice que vale 3 metros. 3 metros. Y hasta acá es la mitad. Si todo esto valía 2 metros, entonces la mitad va a valer 1 metro. Entonces estoy hablando de 4 metros. Ya, entonces la altura de su centro de gravedad va a ser 4 metros del elemento proyectado por el área del elemento proyectado. En este caso, este ancho no la teníamos, lo hemos tomado como 1, ya, como un ancho unitario. Entonces va a ser 1 ¿por quién? Por 2. 1 por 2. ¿Cuánto le sale este valor, por favor?
¿Cuánto le sale el valor, por favor? ¿Alguien sacó el valor? Muchas gracias. 38.48. Estoy trabajando en kilonewtons. Ok, muy bien. Kilonewtons. Muy bien, yo ya tengo el valor de la fuerza horizontal. Ahora hay que encontrar a qué punto o a qué altura se está provocando dicha fuerza. Otra vez, ISP, o la altura de su centro de presiones, va a ser igual a la inercia del elemento estudiado, dividido entre la altura de su centro de gravedad del elemento estudiado, por el área del elemento estudiado, más la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado, reemplazando valores. Ahora, esta inercia se refiere a la inercia del elemento proyectado. Como lo proyecté y se convirtió en un rectángulo, va a ser la inercia de un rectángulo. Ok, entonces va a ser la inercia de un rectángulo. Si mal no me equivoco, es base, en este caso 1 por altura, 2 elevado al cubo, dividido entre 12, es la inercia del elemento estudiado, en este caso de un elemento proyectado, por la altura de su centro de gravedad. Eso sabemos que ya es 4, por el área del elemento proyectado, en este caso va a ser 1 por 2. 1 por 2 más la altura de su centro de gravedad del elemento proyectado, va a ser 4. ¿Cuánto le sale ese valor, por favor? ¿Cuánto le sale ese valor, por favor? Le sale 4.08. Sí. Ok, entonces ya encontramos el valor de la fuerza horizontal, en la magnitud, como también su ubicación. Está a 4.08 metros medidos desde el pico de agua para abajo. Lo mismo. Si le ponen solamente 4.08, el doc, su docente, no va a saber si lo midieron de abajo para arriba o lo están midiendo de arriba para abajo. 4.08. Yo no sé de dónde lo están midiendo, de abajo para arriba o de arriba para abajo. Ya, deben especificar medidos desde la parte inferior a la parte superior o medidos de abajo para arriba, o como prefieran. Yo con una flechita indico que ese 4.08 lo medí de arriba para abajo. Y con eso yo ya me libré de una dificultad que probablemente pueda surgir a la hora de revisar su examen. Ok, tengan mucho cuidado con esto, por favor. ¿Alguna pregunta está por acá? ¿Alguna pregunta está por acá? Ya. ¿Qué pasaría si nos dicen, encuentre un inciso 9, encuentre la fuerza resultante total? O sea, la fuerza horizontal, la fuerza vertical, sabemos que tienen componentes, entonces la fuerza total o la fuerza resultante sería simplemente la raíz cuadrada de ¿quién? De la fuerza vertical, el valor ya la tenemos, elevado al cuadrado, más la fuerza horizontal, también elevado al cuadrado. Ya, como también ya tenemos los valores, entonces ya sabemos cuál es la fuerza resultante. Ya, eso lo pueden hacer fácilmente en su calculadora, ya tienen los valores. ¿Ok? Como también, ¿qué tal si les pide cuál es la orientación de la aplicación de la fuerza resultante? Ya, a lo que me refiero es con qué ángulo de inclinación se está ejerciendo esta fuerza resultante. Recordar que la fuerza resultante es esta, la que está entre la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Es la fuerza resultante. Si me preguntaran cuál es la dirección de la fuerza resultante, yo tendría que encontrar el ángulo de inclinación con la cual se está ejerciendo dicha fuerza, un ángulo alfa, respecto a una horizontal, o también podría encontrar
la inclinación respecto a la vertical. Ya, puede ser cualquiera de las dos. Ya, en este caso, para encontrar el ángulo con el cual se está ejerciendo dicha fuerza, va a ser la tangente. En este caso, respecto a la horizontal, tangente de alfa va a ser cateto opuesto. Cateto opuesto va a ser FH, o fuerza horizontal, dividido entre cateto adyacente. El cateto adyacente va a ser, a ver, disculpen, a ver, esto es F, cateto opuesto, FB, ¿no? Sí, FB, disculpen. Fuerza vertical, dividido, cateto opuesto, fuerza vertical sobre fuerza horizontal. Ya. De todo esto, despejan el ángulo, que va a ser la tangente a la -1. ¿De quién? De la fuerza vertical dividido entre la fuerza horizontal. Y ustedes ya tienen el valor de la fuerza vertical y horizontal, simplemente hacen ese cálculo. ¿Ok? Ahora, problema. El ángulo alfa, medido de dónde a dónde. Seguramente, por ejemplo, solamente por poner un número, digamos que es 50 grados. Ya, si ponen solamente el valor de 50 grados, entonces están en problemas, porque yo no sé, o usted, o quien vaya, o el docente, no va a saber de dónde a dónde midieron. Si midieron respecto a la horizontal o respecto a la vertical. También deben tratar de referir respecto a quién midieron este ángulo. Ya, por ejemplo, yo lo estoy midiendo respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué hago? Ese ángulo está medido de acá hasta acá. Eso es algo. Y con eso yo estoy diciendo que este ángulo, que calculé de 50, está medido respecto a la horizontal. Si fuera respecto a la vertical, entonces la figura sería un tanto distinta. Ya. Eso, muchachos. ¿Alguna pregunta está por ahí? ¿Alguna pregunta sobre su práctica antes de que nos vayamos, si es hora? A lo que estaba pudiendo ver de su práctica, había algunas cositas bastante interesantes. Por ejemplo, en esta, la 8. Tenemos una compuerta circular de diámetro tanto, sumergido en un fluido, seguramente es aceite, con un ángulo de inclinación de 30 respecto a la horizontal. Su centro de gravedad de la compuerta está a una profundidad de 1.5. Ya les está dando el centro de gravedad del elemento. Calcular la fuerza resultante y su punto de aplicación. Ya. Otra vez, va a ser, la fuerza resultante va a ser igual a el peso específico del fluido, en este caso le está dando la relación con la densidad relativa, por la altura, su centro de gravedad del elemento estudiado. Por si acaso, todo esto es seguramente una superficie inclinada, pero lo que nos está pidiendo analizar simplemente es la parte circular, solamente es la parte de análisis. Y entonces va a ser la altura, su centro de gravedad del elemento estudiado, que también es dato, por el área del elemento estudiado, que es la parte circular. Y ya tienen el resultado. ¿Ok? Y su punto de aplicación de dicha fuerza, entonces va a estar, aplican lo mismo que yo apliqué. Y a su centro de presiones, eso en el eje vertical, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la inercia del elemento estudiado, dividido entre la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado por el área del elemento estudiado, más la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado. ¿Se dan cuenta con este ejercicio? Con el ejercicio 8 lo van a poder hacer, van a encontrar el clavo. ¿Ok? La 9 sí está un tantito complicada, lo van a poder. La 7, de todas formas se puede hacer, es bastante sencilla, es una combinación de manómetros con fuerza o con superficies inclinadas. Lo que van a tener que hacer es jalar presión, seguramente acá está, presión en el punto, o en esta parte, nos dice, podemos poner punto A, más la presión manométrica de este fluido, en este caso agua, llegan acá, menos el agua por 3 metros, menos, a ver, ¿cómo va a ser acá? Este se parece mucho al 6. El 6 es algo, ¿cómo les digo? Es algo... el 6 es esta. Ya me acordé. Ya un momento, les doy una pista del 6 y luego nos despedimos, ¿sí? Sé que están cansados, como yo también. En un momento.
El 6 es más o menos así. Aquí tienen un contenedor. Acá. Si mal no recuerdo, por acá hay otro contenedor. Sí. Hasta aquí. Aquí hay un elemento, una compuerta, dice. Después, abajo, así. Hasta acá. Más o menos de este tipo. Hay agüita hasta cierta parte de acá. Creo que es agua, es aceite, no me acuerdo. Es un fluido. Ok, muy bien. Lo que tienen que hacer ustedes, a ver, por acá también hay un fluido. Bueno, en este caso es un gas, hasta donde tengo entendido. Hasta acá hay un gas. Creo que es aire y hay una presión. Hay una presión inicial. Ya. ¿Qué es lo que hacen? Lo que ya han aprendido. Sobre esta superficie, sobre esa compuerta, se va a generar una fuerza resultante. Una fuerza hidrostática. ¿Debido a quién? A la presión ejercida del aire más la presión ejercida por, seguramente que esto es agua o un tipo de fluido. ¿Ok? En esta parte del ejercicio, lo que van a hacer es esto. Fuerza no es nada más que presión por área. ¿Ya? ¿Y la presión de quién? Aquí ya tengo, en esta parte no hay problema porque la presión es simplemente presión manométrica. En este lado ya hay una presión residual, hay una presión inicial. Entonces va a ser la presión inicial del elemento más la presión manométrica de dicho fluido, peso específico del fluido por la altura, en este caso la altura de su centro de gravedad del elemento estudiado. Centro por el área del elemento estudiado de esta compuerta. ¿Ya? Y ustedes desarrollan esto y van a tener un resultado. ¿Ya? Y del otro lado, de la misma forma, van a tener una fuerza, si aquí lo llamamos 1, entonces va a ser fuerza 2. Y de la misma forma, aquí, fuerza 2, pueden aplicar ¿qué? Creo que aquí les está dando el dato de que es presión atmosférica. Ya. Pueden considerar la presión atmosférica como también no. Pueden hacer lo mismo que arriba. Entonces va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica, la altura del peso específico del fluido por la altura a su centro de gravedad del elemento estudiado por el área del elemento estudiado. ¿Ya? Y ustedes de esta forma van a poder encontrar fuerza ejercida sobre la compuerta. Seguramente una de las dos fuerzas va a ser mayor que la otra. Ya, hacen la diferencia y es la fuerza ejercida sobre la compuerta. Está en equilibrio. ¿Ok? Y su punto de aplicación, pues, hacen lo mismo que ya aprendieron. Lo separan por partes y así sucesivamente. ¿Ok? Y yo creo que con eso, supongo que con eso ya estamos, al menos hasta cierto punto ya llegamos a abarcar algunos de los temas que estábamos pendientes, ¿verdad? El 7 se lo voy a pasar, en 7, no, era 9, ahora, hasta donde tengo entendido. Ya, el 9 se lo voy a tratar de pasar, al menos no completo, pero sé con varias pistas para que ustedes lo puedan realizar. ¿Ok? Dígame. ¿Podríamos traer la última parte de la pizarra para sacarle captura? Esta está. Esta es una, estas dos. Esa nomás, yeah. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta hasta por acá? Ya nos pasamos bastante de la hora, ¿no? Disculpen. Bueno, muchachos. Ahora, si mal no recuerdo, pasaron también flotabilidad ustedes, ¿no? Brian José, ¿pasaron flotabilidad, no? ¿O Juan David? Sí. Ya, entonces nos estaría faltando flotabilidad. Manómetros técnicamente se llevan con flotabilidad. En una clase podríamos terminar eso. ¿Qué día quieren pasar clase? O pasamos lunes, ya no voy a alcanzar. Ya, entonces podríamos pasar el viernes a las 8:15
en adelante. Ya, solamente las personas que tengan problemas, porque al fin y al cabo, con el mismo ingeniero, con su mismo docente, resuelven ejercicios, por tanto, no tendrían que tener mucho problema. Ya, yo solamente soy un apoyo en el apoyo que ya les da el doctor. Ya, entonces el día viernes a las 8:15 de la noche vamos a pasar una clase que va a ser de flotabilidad, algunos ejercicios, y las dudas que vayan a tener sobre seguramente su examen. Hasta entonces van a tener que haber repasado bastante. ¿Ok? Entonces el día viernes a las 8:15 nos vemos, solamente las personas que tengan problemas y las personas que ya están bastante ágiles con la resolución de los ejercicios, pues entonces ya no es necesario que entrenen la clase. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí. Ok, ya, en ahí quedamos, muchachos. Nos vemos la siguiente clase y mil disculpas por haber descuidados por estas semanas, pero no tenía de otra. Estábamos muy atareados. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase que va a ser el día viernes a las 8:15 de la noche y vamos a resolver ejercicios de flotabilidad. Ya, hasta entonces me gustaría mucho que ya hayan tratado al menos acabar la mayor cantidad de ejercicios posible de su práctica, porque la tienen que entregar antes de su examen. Si no entregan eso, no dan examen. Ya, no sé si los habrá dicho el doctor o no, pero si no entregan la práctica, no dan examen. Ya, entonces hagan los ejercicios. Si se trancan en algo, me avisan y de alguna otra forma vamos a tratar de ayudarles con eso. ¿Está bien? Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Nos vemos. Ahí se cuidan.